Pero el Congreso de España no es el único escenario donde se trata la crisis de Venezuela. Ayer en Colombia se llevó a cabo la instalación de la Comisión Accidental para el seguimiento a la declaración de los congresos latinoamericanos y del Caribe por Venezuela. El objetivo de esta declaración, que fue adoptada por el Parlamento colombiano el pasado 1 de junio, tiene el objetivo de crear planes conjuntos de alivio humanitario al vecino país. Quiero saludar en nuestros estudios a Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Dana, un placer estar contigo y con toda la gente que nos escucha y ve hasta ahora. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por los aguacates? Bueno, la verdad es que Maduro es una vergüenza para todo el país. Es lamentable que un presidente utilice esos términos para referirse a otras democracias y que le valga tan poco que el mundo entero lo reconozca como un dictador, pero sobre todo el pueblo al que está lamentablemente en mala hora gobernando. Todos los vemos como un dictador que está violando los derechos humanos y que le importa nada el drama que estamos viviendo quienes en Venezuela han tenido que irse por millones a buscar en otras latitudes solos, en ambientes que son inhóspitos para ellos, desconocidos, buscar las oportunidades que no le dan en Venezuela. Lo que pasó en el Congreso de España no es otra cosa que la reafirmación de lo que el mundo entero dice. En Venezuela hay una dictadura, es una dictadura que no puede continuar en el siglo XXI y todas las democracias que existen en el mundo tienen que alinearse a buscar una salida política para que podamos rescatar la democracia en Venezuela. Hoy John Bolton, desde Miami, se refería a la orden ejecutiva del presidente Trump que anunciaba nuevas medidas contra funcionarios del gobierno de Nicolás. Contra funcionarios no, contra operaciones auríferas, sobre todo las que tienen que ver con el oro. Hace unos minutos atrás, en alguna parte del programa, yo intenté explicar a nuestra audiencia lo importante de esta medida, lo importante de golpear estas transacciones ilegales con oro, porque de allí Maduro está sacando una buena cantidad de dinero. ¿Pudieras ayudarme a explicar a nuestra teleaudiencia en relación a esto? Mira, la destrucción del aparato productivo en el país. Ellos han ido destruyendo, paso por paso acabaron con las tierras, expropiando millones de hectáreas y acabando con la producción agropecuaria. Luego han acabado con la producción petrolera. Hoy en Venezuela el barril de petróleo puede aumentar lo que quieran, igual no se puede satisfacer las necesidades en el país porque la producción del petróleo está en el suelo. Prácticamente estamos produciendo casi nada comparativamente con lo que producíamos hace años. Es más, estamos produciendo lo que se producía en Venezuela hace 70 años. Es decir, el petróleo ya no le basta al gobierno en la voracidad que tienen por acabar con las riquezas venezolanas. Y entonces han apelado, Idania, al oro. Y con el oro están sacando recursos que son importantes para seguir financiando la dictadura. Y en ese sentido son operaciones que no están siendo aprobadas por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que puede aprobar este tipo de transacciones, y están permitiendo que el oro pueda ser como un aliviadero para los recursos que necesita un gobierno que utiliza lo que ingresa al país como feudo personal de Nicolás Maduro y como mecanismo para cerrar el ciclo hegemónico, dictatorial, represivo que existe en Venezuela. Tomás, estas sanciones que viene tomando el gobierno de los Estados Unidos, ¿son efectivas? Cada vez que se anuncia una nueva sanción, hay en Venezuela quien pregunta si esto es efectivo. Particularmente hoy, he visto el valor de ellas porque no son al azar. O sea, esto del oro, para quienes manejamos la información y para quienes manejamos lo que acabas de explicar, sabemos exactamente lo que esto puede golpear las finanzas de la revolución. Sí, efectivamente, es que yo creo que al final tenemos que recordar, Idania, que las sanciones tienen apenas un año y este gobierno se ha ido aislando del mundo y las sanciones tuvieron como un objetivo principal que fue tocar a las personas que vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro han sido declaradas como culpables de violación de derechos humanos y hechos de corrupción. Allí empezaron las sanciones que han existido en Venezuela y en ese sentido creo que debemos recordar
que es muy poco tiempo las sanciones que han habido, pero es muy profunda el aislamiento que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, estas sanciones, por supuesto, que no solamente aíslan, sino que dejan en evidencia el nivel de deterioro de la vida pública del país y la urgencia de buscar mecanismos en los que nosotros podamos rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad, para poder utilizar los recursos en beneficio de los millones de venezolanos que han tenido que irse. Y hay quienes utilizan, lo acabábamos de ver, a un diputado de Unidos Podemos, que es la izquierda en España, diciendo que las sanciones lo que habían hecho era que los venezolanos tuvieran que irse, y eso no es verdad. La caída de la producción petrolera en Venezuela no tiene que ver con ningún tipo de sanción, tiene que ver con la corrupción que ha habido y la destrucción de la estatal PDVSA, que ha hecho que ya no estemos produciendo petróleo. La caída de la producción agropecuaria no es culpa de ninguna sanción, es culpa de cómo se expropiaron millones de hectáreas de tierras y se expropiaron empresas que eran productoras de alimentos para Venezuela y hoy no están funcionando. ¿Quién es la mayor sanción que tenemos los venezolanos, Idania? Es el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la peor sanción que ha recibido el pueblo de Venezuela. Y las sanciones contra él y su gobierno nada tiene que vincularse contra el Estado venezolano. Por lo tanto, mientras más se persiga a un gobierno que nos está quitando la libertad, más cerca vamos a estar de poder conseguir un mecanismo en el cual podamos recobrar nuestra democracia y nuestra libertad. Ahora, Tomás, cuando yo escucho ese razonamiento de la situación de Venezuela, cuando una vez más escuchamos el planteamiento de lo que significa Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, no puedo entender cuando veo a representantes de la oposición haciendo campaña para participar en un proceso electoral y elegir alcalde. ¿Cómo se puede estar pensando en unas elecciones con un sistema electoral que conocemos perfectamente va a dar un resultado favorable al régimen? Bueno, yo no puedo creer que nadie en su sano juicio que quiera que Nicolás Maduro salga en el menor tiempo posible porque tiene en un estado deplorable al país entero, pueda pensar que una elección a concejales es un mecanismo para recobrar la democracia y la libertad. En primer lugar, esa es una elección que en un mecanismo normal, en una vida democrática del país, nadie estaría interesado en participar. La participación es muy baja y tenemos que recordar lo que son los históricos de participación en un proceso de este tipo. Pero ahorita, en un país en el que el Consejo Nacional Electoral es rechazado por el país entero, en el que el proceso electoral ya se sabe y hemos demostrado más de una vez que es absolutamente fraudulento, participar sin condiciones es absolutamente insólito. Así que defender la participación en un proceso como este no tiene otra cosa que una explicación de gente que quiere la normalización de la vida política del país con el gobierno y la dictadura de Nicolás Maduro en pleno ejercicio. Y eso es traición a la patria, porque lo que está claro en este momento es que nosotros tenemos que buscar condiciones electorales para poder hacer una elección para sacar a Nicolás Maduro. Y es eso lo que él ha cerrado en esta oportunidad. Y es eso es lo que tenemos nosotros que buscar promover en todos los espacios que tenemos. Ahora, la salida electoral en Venezuela no la hemos cerrado la oposición, la cerró el gobierno. Y hoy lamentablemente en Venezuela no hay salida electoral con un gobierno como Nicolás Maduro, que no le está dando garantías a nadie y que sabe perfectamente que una elección libre sería arrasado por un pueblo que quiere que se vaya cuanto antes, porque Nicolás Maduro significa hambre, significa atraso, significa oprobio, significa corrupción, significa los males más grandes que hemos tenido en un país tan rico como Venezuela, que uno no puede entender que en pleno siglo XXI estemos pasando por la peor crisis que hayamos tenido en nuestra historia republicana. Así es. Ahora, Tomás, si yo te digo, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cuál es tu respuesta? Es decir, es un personaje absolutamente controversial, hay quien lo ha llamado prácticamente el canciller de la revolución bolivariana. Zapatero insiste de alguna manera en que hay que negociar, en que hay que dialogar, y hay sectores de la oposición venezolana que piensan que esa es la salida. Bueno, yo creo que hay que entender claramente que Zapatero es un agente del gobierno venezolano. Yo creo que es evidente cuando Zapatero declara como declara en nombre del gobierno de Nicolás Maduro. Y es increíble que un expresidente de una democracia sana como la democracia española pueda defender un régimen como el de Nicolás Maduro. ¿Qué intereses hay detrás de eso? Tiene que haber algunos intereses muy poderosos, porque nadie puede entender que un expresidente de un país tan importante como España pueda defender a un gobierno
que asesina a quien piensa distinto, que apresa a quien piensa distinto, que persigue al pueblo venezolano, que ha hecho que tengamos después de Siria el movimiento y éxodo más grande que se haya visto en el mundo en esta temporada, en este tiempo, y que no tiene precedentes en América Latina. Ayer lo decía el canciller en esta instalación que tuvimos en el Congreso, no habíamos vivido jamás algo similar a lo que significa que más de 3 millones de personas de un mismo país en apenas 2 años hayan abandonado su tierra y que cada año aumente más la gente que se está yendo. Todo esto tendría que hacer reflexionar al señor Zapatero, pero lamentablemente allá hay intereses oscuros que están detrás de que una persona como él pueda estar defendiendo un régimen indefendible como lo es el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, que haya gente que pueda pensar que Zapatero pueda ser mediador de un diálogo con el gobierno es absolutamente inaceptable, porque eso es como entregarse al enemigo. Ahora, es como entregarse al enemigo, pero sin embargo, Zapatero sigue allí y la Unión Europea y la OEA están planteando tener encuentros para intentar llegar a acuerdos en relación a la crisis de Venezuela. Detrás de esto habría también una negociación, es decir, la comunidad internacional se está planteando también que pueda haber una negociación. Yo no lo veo, Dania, yo veo más bien una respuesta muy clara de la Unión Europea, de los gobiernos democráticos de América, que claramente establecen que no hay condiciones para que haya un diálogo en el país, sencillamente porque el gobierno no está dispuesto a entregar el poder y la transición y la negociación que se pueda dar en Venezuela con el gobierno tiene que ser para que haya una transición en el país, para que haya un cambio, para que haya un relevo en el gobierno, porque estamos claros que este 20 de mayo, cuando debimos haber escogido un nuevo presidente, no se escogió un nuevo presidente, sino que hubo una farsa electoral. Por lo tanto, este presidente que termina su mandato el 10 de enero entra en un proceso de ilegitimidad absoluta y de desconocimiento que no nos lleva a un diálogo con quienes están usurpando el poder, porque sencillamente no están dispuestos a discutir cómo buscarle una salida al país. Si ellos tuvieran un poquito de patriotismo, ya desde hace rato habrían abierto las compuertas de una transición en el país para que otra gente con capacidad pudiera resolver los enormes problemas que ellos nos están heredando. Por lo tanto, yo lo que veo es una comunidad internacional cada vez más unísona en torno a la exigencia de un cambio inmediato en el país y que no busca que existan diálogos engañosos, porque el problema es que el gobierno lo que quiere es que haya un diálogo para ganar legitimidad, para ganar tiempo y para permanecer en el poder. Y el diálogo tendría que existir solo para discutir los mecanismos bajo los cuales Venezuela va a darse un nuevo gobierno distinto al de Nicolás Maduro. Tomás, tú eres diputado y esta semana se había planteado en la Asamblea Nacional de Venezuela hacer una sesión para discutir un voto de censura contra Zapatero. Y sin embargo no se pudo plantear esto y mucho menos tener los votos para este voto de censura porque no había quórum y había fracciones que no asistieron. Sí, fíjate, ahí hubo una discusión sobre la agenda. Se iba a discutir no solamente ese tema, sino nuestra postura sobre lo que ha sido la posición de la Unión Europea frente al diálogo que algunos quisieron propiciar y que venían todos desde el lado del gobierno, ese llamado a un posible diálogo. Lamentablemente no hubo quórum para poder sesionar. Nosotros estábamos de acuerdo, nuestra fracción, mi fracción, la fracción de Primero Justicia, en votar una declaración de rechazo a Rodríguez Zapatero como mediador y desconocerlo como interlocutor válido para la oposición, lo cual me parece que es muy importante que lo dejemos claro para que el mundo entero sepa que una de las partes, es decir, quienes tienen los votos en Venezuela, no reconoce a Zapatero y que no puede ser el gestor de ningún tipo de negociación ni de diálogo. Ahora, también hay que recordar el gravísimo problema por el que estamos atravesando los diputados. Somos diputados que tenemos 2 años y medio que no cobramos sueldo, que no nos dejan montar muchos de nosotros en líneas aéreas, que llegar a Caracas es un problema gravísimo. Ahora, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Allí estaba buena parte de los diputados que queríamos dar la discusión y lamentablemente no hicimos el quórum necesario, pero yo estoy seguro que la semana que viene se dará esa discusión y podremos votar todas estas propuestas que se han estado presentando, no solamente
y repito, con el tema de Zapatero, que es un triste personaje, es decir, es una cosa que no quisiéramos detenernos mucho en la discusión, sino sobre todo lo que ha sido el respaldo de la Unión Europea a la lucha por la democracia en el país. ¿Cómo entender en medio de estas circunstancias la invitación que han cruzado desde México para la toma de posesión de López Obrador a Nicolás Maduro, que ha originado, lo conversábamos ayer con la expresidenta de la Comisión de Política Exterior del Senado mexicano, que ha ocasionado además un gran debate público en las redes sociales? Incomprensible, incomprensible que en un país donde hace menos de un mes asesinaron a un concejal lanzándolo del 10º piso de un edificio de la policía secreta del país, que donde hay diputados presos, donde hay centenares de personas detenidas por razones políticas, que en un país donde hay un éxodo como el que estamos viviendo, en un país donde el mundo entero se dice y reconoce a su gobierno como un gobierno dictatorial, sean invitados a la toma de posesión de un gobierno legítimamente electo. Yo creo que eso es un gran error del gobierno de López Obrador. Creo que eso no le va a dejar nada bueno, sino que más bien le está manchando la toma de posesión, y lo que sí es cierto es que si Nicolás Maduro va a esa toma de posesión, lo que va a sentir es el rechazo de todos los mandatarios que asistirán allí, porque como vimos cuando fue a la ONU, nadie se quiere reunir con una persona que, como decimos en Venezuela, se ha convertido en un gran rayón, es decir, en una vergüenza para todo el mundo. Hablemos de la Comisión Accidental para el seguimiento a la declaración de los congresos latinoamericanos y del Caribe por Venezuela, que ayer se instaló en el Congreso colombiano. Sí, ayer se instaló en el Congreso colombiano y ya se había instalado en Venezuela. A mí me toca presidir esa comisión. Recordemos que el 1 de junio hubo un encuentro donde vinieron más de 200 parlamentarios de América Latina a la ciudad de Cúcuta, donde podemos vivir, donde pudimos palpar lo que es la crisis migratoria que se está teniendo en Venezuela, y fue un encuentro para poder solidarizarnos con Venezuela y hacer de esto un encuentro que pueda repetirse todos los años. ¿Para qué? Para que los parlamentos del mundo entero y sobre todo de América Latina puedan hacer cosas concretas en beneficio de los venezolanos que están migrando, pero también de la libertad y del rescate de la democracia en el país. Y hubo decisiones importantes, acuerdos importantes. El primero, ese fue el inicio de la lucha para poder promover que en un país donde no se expiden los pasaportes, el documento de identidad para poder viajar a los venezolanos, porque el gobierno sencillamente nos tiene secuestrados como tiene secuestrado en Cuba el régimen cubano a los cubanos, pues sencillamente poder aceptar en los países los documentos vencidos y poderlos asumir como vigentes. Se trataron temas como que tienen que ver con la movilidad de los parlamentarios. Hablamos de leyes que puedan hacer investigación financiera para poder retener los capitales que provenientes de la corrupción venezolana estén en los mercados financieros de América Latina. Es decir, fueron muchos temas los que se discutieron allí. Nosotros hicimos una gira, Idania, por 9 países, sí, donde fuimos avanzando en términos de poder lograr concretar mejoras en la regularización y en la estabilidad de los venezolanos afuera, porque hay que recordar que en definitiva toda esta crisis migratoria terminará el día que Nicolás Maduro deje de ser presidente. Por lo tanto, a nosotros nos complace mucho el nivel de compromiso que ha tenido el Congreso colombiano, la forma como ha apoyado a la democracia venezolana, y estas dos comisiones, la que se creó en la Asamblea Nacional Venezolana y la que creó el Senado colombiano, van a trabajar de la mano para poder avanzar en conseguir derechos para los migrantes venezolanos, pero también acciones concretas que nos puedan garantizar que la presión va a continuar hasta que Venezuela rescate su libertad y su democracia. Tomás, ¿por qué tú has sido tan atacado por el gobierno? Mira, porque sencillamente digo lo que pienso, y en Venezuela lo que decimos, lo que pensamos, somos atacados. No he sido atacado por el gobierno porque lamentablemente para ellos no es aceptable que alguien pueda pensar distinto a ellos, pero sobre todo porque he dicho las cosas por su nombre, porque con valentía hemos defendido los derechos de los venezolanos, porque hemos llamado, como tiene que llamarse a este régimen, una dictadura que asesina a venezolanos, y lamentablemente le ha tocado a mi familia y a mí recibir la persecución del gobierno, pero también ellos no han entendido que uno no está aquí en esto para ver cómo a través de la presión logran subyugar a uno, sino más bien cómo uno se levanta frente a la crisis, frente a la persecución y frente a la represión, y con todos esos elementos en contra de uno, levantar la dignidad de un pueblo que lo que está esperando de sus dirigentes es que hablemos con términos claros sobre lo que está pasando. Nunca vamos a vender nuestras
convicciones, nunca vamos a estar en contra de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere un cambio y quiere que sus dirigentes estén luchando para que ese cambio se pueda dar. Por eso soy perseguido y me siento muy orgulloso de ser un perseguido del régimen de Nicolás Maduro. Y una última pregunta, Tomás. Ayer lamentablemente tuvimos que dar la noticia de la muerte de Teodoro Pekov a los 86 años. Y me gustaría preguntarte precisamente por esa figura que yo creo que marcó la política venezolana. Mira, es una pena muy grande para todos los venezolanos la pérdida de Teodoro Pekov, porque Teodoro era un estandarte, era uno de los referentes éticos, morales y políticos más importantes que había en el país, sobre todo porque lamentamos que haya perdido la vida justo en el momento en los que nos estamos luchando por un cambio, y yo hubiese querido ver a Teodoro Pekov celebrando la libertad de Venezuela, por la que tanto luchó. Creo que fue un hombre de una condición y una talla dura, de una talla moral que fue intachable, y la verdad es que siempre recordaremos de él la valentía, la frontalidad, la transparencia con la que decía las cosas, cosas que a veces a uno podía gustarlo o no, pero lo único que uno siempre sabía es que te estaba hablando con absoluta sinceridad y con absoluta transparencia. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que rescatar en la vida pública y en la política venezolana. Así es, así es. Lo repito y lo repetiré siempre. Teodoro es de los seres humanos y de los políticos que siempre van a hacer falta.